Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia. Estamos nuevamente aquí en Habla la Palabra. Hoy día lunes 11 de mayo para conversar con un joven y destacado actor de la literatura, protagonista del trabajo literario, que además tiene un interés bien marcado para difundir conocimientos de literatura. Él no solamente es parte de una propuesta literaria, sino también está diciendo pedagogía, iniciándose en la insinuación, en la transmisión de conceptos, de ideas y de debates y discusiones. Es decir, un hombre, un joven moderno que arma propuestas de comunicación, de creación, de pedagogía en el arte de la palabra. Y aquí en Habla la Palabra nos sentimos complacidos de estar con Anthony Valdivia Valencia. Muy buenas tardes, Anthony, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Hernán? Muchas gracias por la invitación y por el espacio a Volcán TV. Bueno, el trabajo que te ha consagrado y que ya está en una segunda edición es un libro que historia un acontecimiento real y concreto de hace más de 70 años, pero que todavía vive y es doloroso en la memoria y en la comprensión de una Arequipa rebelde, una Arequipa pugnaz. Las masacres perpetradas por Odría en los años 50, cuando hubieron grandes héroes, inclusive arequipeños jóvenes vehementes, asesinados a mansalva por el ejército. Pero bueno, los tuvieron en pindingas, en jaque a los militares en esos años, en el centro, en la Plaza de Armas. ¿Cómo llegas tú a esa historia, Anthony? Sí, bueno, en realidad muchas de las historias que yo escribo y que yo me inspiro, tomo como primer momento historias familiares. Mi abuelo, por ejemplo, es uno de los participantes, tal vez indirectamente, porque cuando él narraba momentos de su infancia, adolescencia, siempre el evento de 1950, ¿no? La revolución de Arequipa de 1950, era un momento estelar en todas sus narraciones familiares, porque él decía que de pequeño había salido a buscar a su papá, y justo cuando estaba en la Plaza de Armas había muchas balas, mucha gente aglomerándose, sublevándose, y ese tipo de recuerdos había quedado muy marcados en él. Me lo repetía una y otra vez, y entonces fue cuando yo me puse a pensar, bueno, si fue un evento muy importante para Arequipa y para el Perú en general, debería estar en literatura, ¿no? Debería haber algún autor arequipeño o algo que yo pueda conocer de esa manera. Había libros de historia, encontré muchos libros de historia, ¿no? Crónicas periodísticas también, pero en cuanto a una novela o a un cuento no hallé algo parecido, ¿no? Entonces fue ahí cuando tomé la decisión de yo escribir, investigar, pero siempre tomando como referencia esta experiencia con mi abuelo. Claro, y además que transmitir y darle al relato histórico verídico un tono y un matiz de composición, que es drama, que es argumento, que es diálogo, sí, enriquece el hecho, ¿no? Sin necesidad de entorpecerlo ni violentarlo. Y hay casos muy atípicos como el que conversábamos antes de Guillermo Sonday en el año de la barbarie, sí, el año 1932, cuando apristas casi héroes o como héroes mueren en el asalto al cuartel Donovan, o después son asesinados en Chanchán, etcétera, son ejecutados. Bueno, sí, dolorosísima, y significa una decisión. Y también varios como Truman Capote, etcétera. Sí. Esas narrativas que tú estás practicando tienen mucho de esa vitalidad. Sí, sí, por supuesto. En realidad, por ejemplo, cuando todos conocemos 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y si bien 100 años de soledad es una novela de realismo mágico, con un pueblo imaginario y con, como usted dice, ¿no?, con dramas y con muchos problemas familiares, hay un evento histórico importantísimo en la historia de Colombia, que es la masacre de las Bananeras, de 1928, que García Márquez retoma en 100 años de soledad y le da otra mirada, donde se mezcla la historia con la ficción, con los personajes inventados, pero también para criticar y para poder revisitar de nuevo la historia de un país, ¿no?, y sus masacres y sus injusticias y violencias. Igual también otro gran escritor favorito para mí, que es William Faulkner, ¿no? Él retoma mucho la guerra civil norteamericana, ¿no?, la guerra de secesión, y también se repite mucho en sus novelas. Entonces yo dije, bueno, el Perú, Arequipa, es un país que ha estado lleno de revoluciones, de levantamientos, ¿por qué no incursionar en la literatura con todo ello? Ahora, ¿y qué parentesco, qué ligamen te une a, por ejemplo, Vargas Llosa, que hace varias historias recreándolas, pero profundizándolas en la verosimilitud y en la realidad de los hechos, ¿no? Por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo, varias que tiene, y lo llevan a estudiar, a analizar, y tiene una pila de libros que los crea, que los recrea, que los lee, que los, bueno, los
se embebe de eso y sale ya el texto y la narrativa. ¿Tienes alguna influencia de Vargas Llosa en esa metódica o en líneas generales, bueno, en lo que al final sale como producto, ¿no? Sí, claro. Vargas Llosa, por ejemplo, fue un gran inspirador para mi obra, o para mi vocación literaria, porque yo lo leí en la época del colegio. Yo estudié en el Colegio San Francisco de Asís, un colegio de puros hombres, y cuando en ese entonces leí La ciudad de los perros, me sentí muy emparentado y muy relacionado con las anécdotas que contaban en la obra. Claro, igual es vivencial para los adolescentes, sí, definitivamente. Sí. Igual con los cachorros. Y después cuando quise estudiar literatura, pero al final por temas familiares o de dudas vocacionales me decido por el derecho, y en ese entonces empecé a leer La tía Julia y el escribidor, Conversación en la catedral, pues sentí una conexión con Vargas Llosa. Pero en cuanto a mi escritura, en cuanto a los libros, yo creo que la gran inspiración de Vargas Llosa son esos personajes que siempre están cuestionando la realidad social del Perú, ¿no? Siempre están viendo qué está mal, qué es lo que ha hecho que el Perú esté como esté ahora, ¿no? Con muchas fracturas sociales, políticas, con mucha indecisión, y siempre son sujetos que están de cierta manera desencantados de la realidad, ¿no? Entonces creo que ese desencantamiento que aparece en las obras de Vargas Llosa sí las he trasladado un poco a mis primeras ficciones. Bueno, pero no, todavía no te ha entrado ese apetito subliminal y lateral de Vargas Llosa, por decirlo, de la novela erótica, ¿no? Porque las memorias de don Rigoberto y la otra, Las cinco esquinas, es decir, está impregnado de erotismo, y él inclusive dice con cierto desparpajo, bueno, hay libros que se leen con una mano, dice, ¿no? Bueno, sí. Y todavía no has entrado en ese espacio, estás todavía en tu fase bélica, de narrativa, de cierta heroicidad. Sí, todavía estoy en una primera etapa. Igual es interesante porque Vargas Llosa, cuando trabaja él en la biblioteca, él comenta que sus grandes lecturas eran novelas eróticas francesas, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo XVII, y ahí encuentra él esa inspiración. Yo todavía estoy ahí, todavía buscándola, todavía no llego a esa etapa, pero probablemente llegue después. Pero vas a decantar de todas maneras, porque la plenitud del ser humano no es escurrirse ni escabullirse de ningún espacio que sea atractivo, llamativo, además que puedas recrearlo, porque ahí las fantasías pues son de diferente matiz, de diferente índole, ¿no? Sí. Entonces, ¿estás tú dispuesto ahora a hacer otro más allá de un título muy sugestivo? En junio llega El dictador, y se refiere al infame Manuel Apolinario Odría. Su otro apellido creo es Montarola, ahorita lo vamos a recordar. Anthony Valdivia Valencia, segunda edición, cinco cuentos. Sí, en la segunda edición son 5 cuentos, en la primera solo fueron 4. Ya, y bueno, está a la venta en qué lugar, cómo es para que lo puedan adquirir. Creo que esta segunda edición ya está pedida para que hagan talleres con esta tu narrativa. Sí, en realidad la primera edición se agotó y después me llamaron para que sea como plan lector en un colegio. Entonces tuve que volver a hacer una edición nueva, solo que con ilustraciones, con un cuento más, y va a ser trabajado este año como plan lector. Pero pueden encontrarlo en la librería Fabla Salvaje, que queda en la calle Jerusalén, y en Busca Libre también en internet, para los que no están en Perú. Pero, y hay otro asunto bien especial. En esto de En junio llega el dictador, es la historia recreada de los sucesos de los años 50, ¿no es cierto? Y entonces estás de alguna manera supliendo o mejorando el rol de los historiadores en los colegios, porque a veces son tan cansinos, tan, por decirlo, con el cerebro tan cuadriculado y rígido, que no sugieren imaginación, inventiva y, bueno, no entusiasman a los alumnos. Tú sí lo haces con esto y por eso te han solicitado que haya más libros para la biblioteca y para el debate. Exacto. Lo que permite la literatura es servir como mediadora también entre la historia, los datos reales, y probablemente también las emociones o el impacto mucho más interno, porque un buen cuento, una buena novela permite eso, ¿no? Que el lector se sensibilice, que pueda sentir las emociones más a flor de piel que un libro de historia que es mucho más objetivo, más frío. Claro, bueno, hay diferentes maneras de narrar la historia, muchas cautivantes, etcétera. Basadre, lúcido, rígido, bien a lo alemán, pero Macera tan sugestivo, de otro matiz, ¿no? Claro. Pero dime, ¿tú cómo fraguas tu escritura? ¿Horas de trabajo especial? ¿Esperas el numen, la inspiración? ¿O tienes un horario para abordar el tema ya organizadamente? Claro, lo que yo hago es trabajar con proyectos. Digamos, acabo de terminar un proyecto de una novela que gracias a una beca de escritura en México la pude terminar. Fueron un año de asesoramiento con 3 escritores mexicanos,
pero después lo que yo siempre he hecho es plantearme un proyecto, ¿no? Si son cuentos, tener la trama de cada cuento e ir avanzando poco a poco. Al día yo le dedico a escribir 1 o 2 horas en el año regular porque estoy trabajando, pero en lo que es vacaciones, enero, febrero, son 3, 4, 5 horas de trabajo. O sea, no tienes la asiduidad, la continuidad de un escritor formal, digamos. Todavía no. Todavía estás en la fase, bueno, de la inspiración, Sí. de que te viene el flechazo y Sí. salen las cosas, ¿no? Sí, todavía no puedo hacer lo de Vargas Llosa, que él era un horario oficinista, ¿no? Que trabajaba 8 horas exactas de escritura. Es un o demás. escritor de oficio, decían, Exacto. porque Sí. ya tenía su manera de Exacto. trabajar, de estudiar, de leer, de hacer deporte. Es una vida muy disciplinada, por eso casi llega a los 90 años de edad, ¿no? Sí, claro. Y en tus proyectos ahora, ¿cuál tienes en mente? Aparte de esto, ya en junio llega El dictador. Sí, bueno, la novela que acabo de terminar está inspirada en la historia de mi abuela y mi mamá, ¿no? Mi abuela es migrante de Puno, tengo casi toda la familia de mi mamá es de Puno, ¿no? Usted conoce a algunos Claro, familiares. lo conozco a Camilo Héctor Sánchez Cerruto, es tu tío, él es también escritor, estudió en San Agustín, es literato. Sí. Y bueno, entonces ella llegó aquí a Arequipa, estuvo en un lugar, digamos, alejado del centro de la ciudad, ¿no? Que en un primer momento fue un pueblo joven, hoy en día ya es una urbanización. Entonces yo he tomado toda esa experiencia vital de ellas y lo he hecho una novela, ¿no? A partir de esas historias. De ahí tengo otro proyecto que es un libro de cuentos, pero que ya son en clave más fantasiosas, ¿no? Donde revisito la historia del Perú, pero a partir de historias fantasiosas. Un ejemplo, digamos, hay un cuento que he escrito en el que un día en un pueblito llega la muerte y se empieza a disfrazar de distintos personajes históricos, militares, conquistadores, terroristas y demás, y el pueblo empieza a sufrir de manera compacta toda la historia del Perú, ¿no? A partir de ello. Y así como es, hay muchos más cuentos, ¿no? De corte más fantástico. Y de aquí otros cuentos, ¿cuáles son los cuentos que has introducido en este? Hay uno, creo, referido a Menelik. Claro. Sí. Lo que ocurre es que el año pasado gané un concurso, el segundo lugar en un concurso nacional de cuento, y presenté un cuento que había escrito hace mucho tiempo que era sobre Menelik, ¿no? El toro... Menelik el Invencible es uno de los famosísimos toros, un hombre que inclusive ha llegado hasta la ganadería en Puno, mucha gente hacendada de los años 50, 60, llamaba a sus toros, a los sementales, Menelik. Sí. Eso es parte de... Es icónico, y entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, todos hemos leído, la gran mayoría de peruanos, El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, pero que habla de la pelea de gallos. Claro. Y yo quise emular algo así, pero con la pelea de toros. Entonces agregué ese cuento más para que también los estudiantes, como va a estar en el plan lector, puedan conocer de otra manera una de las grandes tradiciones de Ahora, ese lugar. aparte de tus influencias literarias, en la academia, tú has tenido una pasantía en la Argentina. Sí. ¿De qué naturaleza es? ¿Cómo uno adquiere experiencias? ¿A través de la experiencia de los demás? ¿Hay alguna cuestión académica especial? ¿O es conocer, dialogar? ¿Qué clase de experiencia es esa pasantía literaria? Claro, lo que ocurre es que yo estudié literatura y lingüística en la UNSA, que está enfocada más a la teoría, a la investigación y un poco a la docencia. Es muy distinto a estudiar educación, ¿no? Y hay muchas pasantías, es decir, escoges unos cuantos cursos que quieras llevar en otros países o en Lima, en San Marcos, en la PUC, y los llevas allá, ¿no? Por ejemplo, yo llevé literatura hispanoamericana, llevé literatura española, llevé lo que es teoría literaria, llevé crítica literaria, entonces... La forma en cómo hacían los estudios en Argentina eran mucho más especializados que aquí. Porque, por ejemplo, en Argentina por cátedra tenían hasta 3 profesores, ¿no? Que uno se encargaba de dar clases, otro de hacer prácticas, otro de preparar, digamos, algún dato extra. Había seminarios también aparte de los cursos, había horarios de consulta. Si algo no te quedó claro en la clase, vas a un grupo de consulta y sigues aprendiendo. Ahora, en la tarea que tienes, que te has impuesto, que no sé si será todos los días, de tener tu plataforma de información, ¿cómo te reúnes con la gente? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué objetivos se trazan? Sí, claro, yo tengo una página en Instagram y en Facebook que se llama El Hacedor, que me encargo de difundir literatura, pero enfocada mucho más en la literatura periférica o no canónica. Es decir, autores que publican en Cusco, en Puno, en Piura, en Huancayo, pero que no reciben la atención que sí recibe un autor que publica en Lima, por ejemplo. Bueno, es un numeroso contingente, gente con talento, pero que no tiene marketing, Exacto, ¿no? que no tiene esa visibilidad. Entonces, ese proyecto se mueve, yo contacto con los escritores, hago entrevistas, hago críticas a sus libros, o más bien hago difusión de qué trata el libro, en qué año lo escribió, y justo el año pasado obtuve estímulos del Ministerio de Cultura para que pueda, digamos, me dan dinero para que yo pueda
hacer mucho mejor los videos o la información y también pagar publicidad para que llegue a más personas. Ahora, has participado en concursos, has sido ganador, hay Sí. creo una mención de una novela, un cuento vinculado con lo de la abogacía. Ah, sí. ¿No? Y, Sí. bueno, a ver, son antitéticos, es una cosa de esa naturaleza. A ver, ¿cómo ha Sí. sido? Bueno, siempre son mundos que terminan colisionando, pero que también están juntos. Hay muchos escritores que empezaron siendo abogados o estudiantes de derecho, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, Franz Kafka, Ribeiro. Pero cuando a veces la vocación de escritor es más fuerte, te orilla a que abandones esa vocación. A veces no, a veces hay escritores que pueden sobrellevar los dos mundos y está muy bien, pero en mi caso yo no pude, ¿no? Tuve que decidirme por la literatura. Pero cuando estaba en Derecho había concursos de escritura para abogados, es decir, temáticas de derecho, de abogacía, de leyes, pero dándole una mirada más literaria. Entonces, había en ese entonces, lo organizaba la PUC en Lima, la Católica, era un concurso nacional para estudiantes de Derecho y quisieran un cuento con alguna temática jurídica. Entonces presenté un cuento sobre la corrupción, pero ambientado aquí en Arequipa. Yo había hecho prácticas en la Fiscalía, entonces había visto muchos casos de corrupción y decidí mandarlo al concurso, ¿no? Y ese cuento ganó el primer lugar y es el cuento con el que abre este libro. Este es tu libro. Sí. Ahora, el escritor, el creador, nunca se debe cerrar ninguna puerta. Sí. O sea, estás abierto a todas las influencias porque hay una compenetración Sí, de sentimientos, de percepciones, de argumentos, de armado de palabras. Tú sabes que la palabra es una arquitectura muy especial que ya estando armada tú la puedes desarmar y convertirla en otra parte de un edificio, ¿no es Sí. cierto? Es ad libitum. Y algunos libros te han influenciado de las literaturas, has hablado de William Faulkner, has Sí. hablado de García Márquez, algunos te han influenciado, o Jorge Luis Borges, porque el nombre de tu plataforma de Instagram es Sí. El Hacedor, unos Sí, uno de los famosísimos libros. cuentos de Borges, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Creo que como peruano siempre uno encuentra influencia en José María Arguedas, ¿no? Para conocer esa parte del país. Manuel Escorza también infaltable, sobre todo cómo él mezcla tanto lo político, lo periodístico y lo literario. Pero además, dolorosísima su desaparición tan temprana, Sí. porque era realmente, aparte de que le han hecho una leyenda negra con eso de los populibros, El mundo pero editorial. era un luchador social, Sí. definitivamente, ¿no? Sí, muy comprometido con la realidad de su país, también con la escritura, ¿no? Porque él era poeta y pasar de la Nadie puede poesía. cantar a la rosa mientras haya injusticia social. Eso es Exacto. parte de Escorza, ¿no? Y la otra cosa, por ejemplo, se me ocurre, Harry Belaban lee algunos cuentos y después los continúa, Sí. escuchando Tras la puerta. Es decir, termina un cuento, por decirte, de Ampuero y lo continúa Y él lo porque continúa. le da su ley. Esa es una especie de ejercicio un poco clandestino, Sí. irreverente, pero al final es interesante, ¿no? Sí, 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 ¿Te, sí. te has inclinado quizá en una cuestión como hobby a hacer eso y decir, aquí le falta algo, le podemos poner un capítulo más, un epílogo diferente, algún cuento especial? No he hecho eso, pero cuando yo empecé a escribir, cuando empecé mis primeros años como escritor, recuerdo que lo que hacía, por ejemplo, era agarrar un cuento famosísimo, ¿no? Digamos, La botella de chicha de Ribeiro. Y lo que hacía era escribir algo parecido, pero adaptarlo a mi realidad, ¿no? Que no ocurre en Lima, que ocurre en Arequipa. Ese de los hombres y las botellas. También, claro, es sí, Ah. ese libro de cuentos. Eso sí lo que hacía, es muy bueno como ejercicio narrativo, agarrar un cuento famosísimo y tú volverlo a escribir desde el inicio, pero adaptándolo a tu realidad, con tus recuerdos, con tus personajes más cercanos o tu sitio geográfico. Eso sí es lo que hacía, ¿no? Ujú. Reescribir un cuento famoso, pero con mi realidad. Bueno, y ahí dicen los hombres y las botellas, la bohemia, dice el mismo Julio Ramón Ribeiro, el alcohol es una vía de conocimiento, siempre y cuando sea con moderación, etcétera, pero a veces los afectos se desbordan y uno se arma, hermanito, te queremos, todos, y al día siguiente el jefe ni lo conoce, Claro. al que el día anterior lo estaba abrazando, ¿no? Sí, Bueno, pasa es mucho. parte de la literatura. ¿Tú estás pensando hoy a trabajar alguna otra propuesta, como me has dicho, sobre una novela que Sí. recree lo que es tu familia, lo que es tu... Sí. ¿Cuánto de avanzado tienes esto? La novela ya está terminada. La he vuelto a corregir hace poco. La he enviado a un concurso y a una editorial. Esperaré resultados este Ahora, año. las correcciones que realizas son cuánto, no de texto, sino de la forma. Sí, sí, sobre todo, por ejemplo, cuando yo vuelvo a leer un libro, lo que hago cuando yo termino de escribir un libro es dejar que el libro macere o se procese durante 1, 2, 3 meses. No lo toco, no lo vuelvo a ver. Cuando regreso al libro, lo retomo, ahí ya me doy cuenta de algunas fallas. Por ejemplo, que este personaje, para que sea más profundo, le faltan más acciones, más diálogo, más pensamientos. O tal vez falta una situación, una escena que me pueda permitir explorar ciertos actos o cierta personalidad en él. Claro, o sea, el libro madura en ti, porque Sí. ya lo tienes ahí plasmado. Es Exacto. como una obra de arte, en una pintura. Dan los primeros brochazos del lienzo, armas todo, ya.
satisfecho, pero después ves una línea, Exacto, sí, otro algunos matiz, detalles ahí otro que color, faltan ajustar. y entonces vas recomponiendo la obra, ¿no? Y entonces, además, artista, escritor que no corrige, bueno, puede ser Corín Tellado, digamos, ¿no? Que le salen las cosas así abrumadoramente. Claro, claro, claro. Y bueno, aparte de eso, entre tus amigos, entre la gente que está en tu Instagram, en El Hacedor, ¿has fortalecido algún vínculo, alguna posibilidad de armar una propuesta pedagógica, educativa, una incursión cultural? Sí, claro. Por ejemplo, en la UNSA actualmente se encuentra la AELIT, Asociación de Estudiantes de Literatura, que son chicos estudiantes de segundo a quinto año, tercero, también cuarto, que lo que buscan es promocionar o difundir la literatura de manera mucho más institucional. ¿Adelit, dices? Sí, AELIT. Ah, Elite. Ajá. Lo que hacen es congresos, eventos literarios, recitales y demás, ¿no? Después también mencionaría Lector Beta, del escritor Jorge Malpartida, que también es escritor, ha publicado un libro de cuentos y él también hace lo mismo, entrevistas a autores, promociona, difunde obras que no son tan reconocidas a nivel nacional y he podido establecer contacto con él, ¿no? Para poder, él ha presentado el libro, por ejemplo, aquí en Arequipa, él lo presentó y también, ¿no? Nos ayudamos, tratamos de mantenernos al tanto de la literatura que se produce. Y hay un lugar, un cenáculo, creo que hay alguna editorial, alguna librería donde a veces se reúnen los artistas, ¿no? O eso no es muy cierto ahora que ya estamos en el mundo virtual, ¿no? Todo es por Instagram, por las plataformas. Por ahora creo que sí hay, sobre todo las personas que hacen poesía sí tienen bastantes puntos de reunión, ellos sí. En mi caso, yo cada mes, junto con un amigo, Sebastián Alba, del Hacedor, organizamos homenajes poéticos, ¿no? Una vez al mes. Invitamos a 3 ponentes, especialistas en poesía, y nos reunimos en Fabla Salvaje, donde hablamos de literatura, sobre la obra de este poeta o una poeta, y en la segunda hora hacemos un recital poético en homenaje a ellos, ¿no? ¿Y esa actividad no te impregna a ti de algo de poesía? ¿No has hecho algo de poesía? ¿Te gustaría hacer poesía o todavía le has puesto un paralé, un stop? Es que hago poesía, pero solo para mí. No la publico, ni voy a recitales. Me gusta escuchar los recitales, cómo los poetas hacen un performance de su obra y demás. Pero me la guardo para mí, la poesía. Si no la publico en ningún es lado. más intimista, Sí. más personal. Sí, sí, sí. A veces uno hacer esa clase de sentimientos es como desnudarse en público sin Claro. necesidad de ser nudista, ¿no? Desnudista, una cosa de esa naturaleza. Sí. Bien, y aparte de este trabajo que estás realizando, en la vinculación que tienes con la gente de la universidad, Sí. van a imprimir una cosa así que signifique trascender más allá, porque lo que sucede es que los estudiantes, los que están vinculados en la universidad, tienen ahí ese círculo cerrado, no trascienden, no Sí. rompen, digamos, el cascarón y salen hacia la visibilidad más masiva Sí. de los medios de comunicación. Esa es una especie de cadena que existe, ¿no? Sí. Lo que pasa, bueno, lo que yo observé mucho cuando me fui a intercambio a Colombia, estudiando Derecho, o Argentina, estudiando Literatura, es que me di cuenta que la UNSA aquí en Arequipa está muy desfasada porque no tiene redes sociales o no tiene un concurso literario importante teniendo una facultad de literatura, ¿no? Que si uno ve, por ejemplo, las escuelas de literatura en Argentina o en Colombia sí tienen proyectos importantes. Bueno, y tienen para apertura, conocer. entiendo yo. En cambio aquí tienen cerradura, ¿no? Sí. Es un Sí, cerrojo sí. y entonces cada uno es reyesuelo, autócrata en su función y no cree y no desea además. Se enardece cuando hay talentos que pueden removerle el piso, ¿no? Sí, pasa mucho eso, ¿no? También en un ambiente tan pequeño, porque Arequipa, si bien es una ciudad importante, culturalmente todavía es pequeña. Y lo que yo he visto, por ejemplo, es que, como usted dice, ¿no? A veces hay mucha soberbia de por medio o hay muchas rencillas entre los pequeños grupos colectivos de arte o de literatura. Entonces falta todavía cambiar un poco esa mirada. Bueno, despojarse de la visión doméstica y provinciana. Sí. Pero no hay contrapesos entre las otras universidades, la Católica, la San Pablo, la San Agustín, que más o menos o bien diferenciados o bien complementarios pueden hacer algo en conjunto. Todavía no se ha armado eso, ¿no? No hay. E incluso a mí me sorprende, yo estoy en la San Pablo un tiempo, que la San Pablo tiene mucha más actividad cultural en cuanto a literatura, ¿no? Tiene 2, 3 concursos de literatura con un premio económico interesante, ¿no? El Piedra Blanca, por ejemplo, que también lo gané un año, da un premio económico que para un universitario es importante, ¿no? Y en la UNSA ya desaparecieron, por ejemplo, los Juegos Florales que eran importantes ya no hay. No hay, por ejemplo, debería publicar antología de nuevos
nuevos escritores, de nuevos poetas, pero todavía no hay ese movimiento, ¿no? Claro, y además no solamente pues debe primar lo académico, a veces uno está arrojado, encerrado en esta cuestión del aprendizaje, la ciencia, que son necesarios porque aprender a razonar es fundamental, pero también la expansión de la alegría a través del canto, de la poesía, de los juegos florales, es decir, esa gimnasia que recrea el espíritu, eso falta, ¿no? Sí, es un trabajo de gestión enorme, ¿no? Para llevar eso a cabo, pues, se necesitan personas que dirijan, que estén a cargo, pero que estén comprometidas. Ahora, tú dijiste, Anthony, que no puedes dedicarte al 100% a tu trabajo creativo porque estás trabajando. ¿En dónde trabajas? Yo actualmente soy docente, sí. Trabajo en Mendel, sí. No sé si se puede mencionar, pero... ¿Colegio? Sí, en un colegio. Sí, ya, ¿enseñas literatura? Sí, enseño lo que es redacción de textos, lo que es lenguaje, todo lo que tenga que ver con ¿Alumnos de secundaria? Sí, de primero a quinto. Ya, o sea, tienes una buena carga académica, bueno, de todas maneras, estudiantes. ¿Y cómo percibes ahí? ¿La cosa es formal o hay gente que se entusiasma, que rompe las barreras? O sea, más allá que la ley del sonido, ¿no? Más hay algo. No, siempre hay chicos talentosísimos en letras, en artes, ¿no? Yo he encontrado chicos que están leyendo y me recuerdan mucho a mi época del colegio, porque yo también en esa época leía mucho, que escriben poesía, que me dicen, profesor, ¿me puede corregir este poema o este cuento o este ensayo? Entonces sí hay. Y no les induces a que sean iconoclastas, que sean rebeldes, creadores, porque hay una película, no recuerdo, el poeta de los locos, ¿no? Algo con el Club de los Poetas Muertos. Claro, sí, pues ahí se les enseña a no ser corderos, tan esquemáticos, ¿no? Y además de una manada, sino a impugnar temperamentalmente y creativamente enfrentar las adversidades. Bueno, además las injusticias, porque de todas maneras vivimos en un país con mucha injusticia, adornadita de legalidad, de cosas de esa naturaleza. A esos talentosos también hay que inducirles carácter, ¿no? No, claro, y sobre todo conciencia social, ¿no? Y juicio crítico, que a veces lo que pasa en los colegios o en las academias preuniversitarias es que al estudiante se convierte en una máquina de que aprende o memoriza conocimiento, ¿no? Pero también lo importante y lo que no hay que dejar de lado es que sean personas que piensen, que juzguen, que critiquen, que reflexionen. Y eso es lo que trato de hacer en mis clases. Enseño un tema, pero también lo relaciono con la sociedad, con los problemas actuales, para que sean personas mucho más pensantes y que vayan por el mundo, por la vida, dejando algún mensaje, ¿no? Ahora, y te has planteado ya como colofón de esta conversación tan nutritiva y especial, los alumnos que estás enseñando en el colegio donde estás trabajando den un producto final a fin de año, pero no solamente por quinto, cuarto, tercer grado, sino como un conjunto de ellos. Hay una propuesta excede el hábito curricular, ¿no? Si uno quisiera hacer eso, igual ya hay concursos. Por ejemplo, ahora están con lo de José María Arguedas, que es un concurso del Ministerio de Educación, que bueno, tienen que presentar un cuento, un ensayo. Por ahora tienen eso. A mí me gustaría hacer muchas actividades, pero el tiempo a veces no da, porque, digamos, tengo que trabajar hasta las 3:30, casi las 4, corrigiendo, armando clases, y el resto del día tengo que estar estudiando, siguiendo escribiendo o leyendo, entonces a veces no da el tiempo. Además, otra cosa que es importante es inducir el amor por la lectura y por la escucha, es decir, algún pasaje maravillosos de Borges, de Cortázar, de Lezama Lima, de quien fuere, los lees así, parrafitos nomás, ¿no? Claro. Y entonces paladén, escuchen y sientan cómo está estructurada la palabra, la frase y cómo sale el concepto, ¿no? Eso es parte de una riqueza muy emocional y además psíquica, ¿no? Claro, y a veces hay poemas o fragmentos que coinciden mucho con la realidad de uno y uno se identifica, y también eso es un plus importante en la literatura. Eso es por lo que le dicen la didascalia, enseñar la belleza al bello, al artista, ¿no? A la cosa de esa naturaleza. Pues bien, hemos conversado con Anthony Valdivia Valencia, joven, ya no promesa, concreta realidad, un arequipeño que tiene sangres puneñas, a veces que algunos pueden enardecerse, pero es el hombre del sur. Exacto. Somos hombres del sur, ¿no? Tenemos muchos de Inga y Mandinga y otros de Pirindanga, no hay problema. El tema es que se arma el sur del país a través de la tolerancia, de la fraternidad y el entendimiento. Muchas gracias, Anthony. Te auspiciamos y deseamos desde Habla la Palabra éxitos. Y además transmitiré un saludo a Puno a tu tío Camilo Héctor Sánchez Cerruto. Buenísimo. Muchas gracias de verdad por el espacio, Hernán, y por este tiempo tan valioso. Ha sido Habla la Palabra. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.